Bueno, acá estamos. Eh, los alumnos son de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, primero y segundo año. La materia se llama Elementos para la cobertura de las Copas del Mundo, FIFA. Yo le agregué Historia y hemos hecho un recorrido hasta hoy eh, por toda la historia de los mundiales, con lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, pero también con todo lo que tiene que ver alrededor de un mundial, porque es más que un acontecimiento deportivo. Y quiso la casualidad, Enrique, usted y yo lo sabemos bien, que hace rato que estamos tratando de combinar, que se diera con una fecha que reúne dos condiciones. Una es la última clase del curso, hoy es la última clase. La otra es que es el 7 de noviembre, así que feliz día del periodismo deportivo. Periodista deportivo, increíble. Bueno, estoy a disposición de todos ustedes. No sé cómo será la mecánica de esto. Vamos a hacer así, yo ya lo hablé con los chicos, vamos a arrancar, ya hemos charlado tantas veces que salimos por los barrios. Estuvimos en algún lugar, pero en este caso, dado la circunstancia, lo queríamos presentar así, ahí se ve en esa imagen, para que no gire para acá, los chicos lo están viendo, eh, pero está con dos credenciales. Exacto. Claro, es del 58. 58, Y esto fue antes de 2022. sí, claro, Se hizo la foto. claro. Perfecto. Muy Bueno, bueno. y esta va a ser la guía de la primera parte de la charla, Enrique. Los 17 mundiales de Suecia 58 a Qatar 2022. Y, y la idea es un poco que haya disparadores de cada uno de esos mundiales. Lo primero, los chicos ya han estado estudiándolo mucho, pero es mucho más lindo escucharlo a usted de cómo surgió aquella primera cobertura. Y bueno, en realidad, antes de la primera cobertura, mi relación con el periodismo deportivo tenía que ver con mi admiración y después mi amistad con periodistas deportivos que trabajaban en Radio El Mundo. Yo había ingresado en Radio El Mundo porque mi padre trabajaba en el diario El Mundo, que era de la misma empresa, la empresa editorial Heinz, que es la que construyó el edificio que hoy ocupa Radio Nacional en Maipú 555, pero hoy es moderno. Imagínense cuando lo construyeron, que debe haber sido 1935, por ahí. Fantástico. Era un adelanto extraordinario. Pero como ustedes deben estar también ya de alguna manera acostumbrados, especialmente que son muy jóvenes, en nuestro país de pronto viene una ola que dice privatizamos todo, de pronto que cuando estamos privatizando viene otra ola y dice estatizamos todo. Entonces pasa todo a mano del gobierno. Y había, yo lo vivo hoy, lo veo hoy, y casi lo sufro hoy con gente que es profesional, que está en un trabajo y de pronto lo dejan afuera porque trabajaba para la administración anterior. Yo les decía, tenía a mi padre que trabajaba en el diario y se produce una apertura en la radio y me dice, le dijeron a mi papá, ¿por qué no lo llevas a tu hijo que dé examen? Bueno, fui, di un examen de ingreso, me aceptaron y comencé a trabajar de empleado cadete en las oficinas comerciales de la radio. Ese empleado cadete, al término de la historia, terminó siendo gerente comercial de esa misma radio. Y tenía jefes muy importantes en cuanto al conocimiento y en cuanto al trato, ¿no? Muy respetuosos, muy cordiales, muy afectuosos. Y uno de ellos era el hermano de la actriz Nelly Paniza, que era Norberto Paniza, y de pronto vino la estatización y lo mandaron a Radio Belgrano. Él era subgerente en Radio El Mundo, lo mandaron de director de Radio Belgrano. Y a los pocos días se jugaba el Mundial del 58. Y, y yo estaba trabajando ya, haciendo deportes por hobby, desarrollando lo que a mí me gustaba mucho, más allá de lo comercial, que me gustaba también, curiosamente, con Eugenio Ortega Moreno, un relator de radio, porque no teníamos televisión, pero de boxeo y de fútbol. Y teníamos un programa en la misma Radio El Mundo al mediodía que se llamaba Rumbo al Estadio, con uno de los componentes del equipo de Fioravanti,
Fioravanti era un relator excepcional, manejaba muy bien el idioma, escribía en La Razón en aquel tiempo, y, y así como manejaba muy bien el idioma, les sugiero que lo tomen como un ejemplo de poder hablar bien. Y, y el que escribe bien habla bien. Y si no, está cocinado. Es decir, que tenés que darte cuenta de cómo es la cosa y qué es lo que tenés que aprender y dónde poner el acento. Entonces, se dio, y me estoy haciendo muy largo, pero necesito tener precisamente algunos detalles que hacen a la cosa. Entonces, yo tenía experiencia en hacer periodismo deportivo, pero calculen ustedes, nosotros dábamos la formación de los equipos en un programa del mediodía, cuando no teníamos ni idea cómo iban a formar los equipos. Teníamos del diario del día anterior y ahí seguíamos para adelante. Y era la época en que los móviles se hacían desde una cancha donde iba alguien a ver el partido, tenía que conseguirse un teléfono, que olvídense de los celulares, tenía que conseguir una casa con teléfono al lado del estadio para arreglar o pagando, aunque sea una propina o un pequeño derecho, o agradeciéndole el favor que le daban, nombrándolos a los que tenían teléfono, que era excepcional tener teléfono de línea, ¿eh? No era tan sencillo tener un teléfono. Y de ahí entonces el cronista salía y decía gol de fulano, tal, y te pasaba toda la historia pequeña. Pero bueno, más allá de eso, le venía encima el Mundial y Paniza me llama a mí y me dice, Enrique, sí, ya estábamos enfrentados. Yo seguía en Radio del Mundo y él se había ido a Radio Belgrano. Dice, mira, yo no lo voy a dejar a Fiora solo con la exclusividad de esto. ¿Te animás a hacer el Mundial? Sí, 23 años. Y con Ortega Moreno, y digo, ¿y con quién? Y si no, vas con Ortega Moreno, déjame que yo hago un trámite por los pasajes y después vemos. Bueno, la cuestión es que la cosa rápidamente se fue solucionando. Él consiguió un canje con Panerdo Brasil. Había que ir a Europa, ¿eh? No es hoy que te tomas un avioncito acá y apareciste en Europa. Sí, claro, un DC-7, un DC-7 de avión a hélice. Y paraba en cualquier lado, pero para nosotros era eh, un encanto, una aventura, era una maravilla. Yo la primera vez que subí un avión para un vuelo internacional había ido nada más que a Montevideo saliendo del país. Y más todavía. Les cuento que arriba del avión yo me puse a mirar los pasajes y, y le digo, Eugenio, ¿a dónde nos espera el Gordo Moreno? Que era del equipo de Fioravanti. Sí, y habíamos combinado que nos íbamos a encontrar en Hamburgo, en determinado lugar, que era la oficina de aerolíneas argentinas, ahí nos encontramos y de ahí nos íbamos a Suecia. Una cosa de loco, nosotros no teníamos ni idea de dónde íbamos. Pero más allá de eso, de no tener idea de dónde íbamos, en el avión le digo, Eugenio, ¿vos te fijaste los pasajes de dónde vamos? Sí, nos encontramos con el gordo en Hamburgo, tenemos todo ya arreglado, lo Norberto, ah, bueno, fenómeno. Y de pronto miro el pasaje y decía Frankfurt. Y le digo, mira, me parece que no vamos a Hamburgo, vamos a Frankfurt con este avión. Entonces, resulta de esto, yo tomo clases de alemán básico con fonética de una señora que viajaba en el avión, que vivía acá en San Isidro, justamente, en el vuelo. ¿Cómo conseguir pasajes para viajar de Frankfurt a Hamburgo? Bueno, la cuestión es que Frankfurt, Hamburgo, nosotros éramos unos caraduras totales, no sabíamos lo que hacíamos, nos metimos en un avión, no sabíamos lo que era un avión. De todas maneras, llegamos a Frankfurt, teníamos que viajar a Hamburgo, me la rebusqué fenómeno con el idioma, conseguimos los pasajes y después eran esos trenes donde tenían lugares que iban 4 personas, se cerraba la puerta, era muy privado, en el tren, y hablábamos los dos en castellano, lógicamente, ¿no? Y había un matrimonio adelante nuestro, y yo veía que el tipo me miraba curiosamente, no entendía nada de lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Entonces yo le digo, usted no habla español, tipo, No, nada. Le digo, a ver cómo puedo hacer para que nos identifique.
Entonces le digo, Fangio, listo, ya está. Ah, Argentina, me dice. Así fue con Fangio, así fue con Vilas, así fue con Maradona, así fue con Messi, es decir, con Alfredo Di Stéfano, es decir, los victoriosos, los triunfadores del deporte argentino hacían famosos a los argentinos en distintas partes del mundo. Bueno, después se hace muy largo, pero milagrosamente llegamos a Malmo. Si yo les pregunto sinceramente a todos ustedes, ¿dónde queda Malmo? Olvídate. Imagínate en aquel tiempo, ¿a dónde quedaba Malmo? ¿Qué sé yo dónde quedaba Malmo? Bueno, y llegamos. Sí, claro, justamente. Y llegamos, y llegamos a la concentración del equipo argentino. Parece que el equipo argentino no había llegado porque se comió 6 con Checoslovaquia. Pero bueno, Enrique, bueno, ahí me da el pie, como le decía, hemos estado charlando, hablamos puntualmente de Argentina, hablamos del contexto social, todo lo que hemos estado estudiando, y de las otras cuestiones futbolísticas. Pero vamos a quedarnos un segundo en el 58 de cómo lo vivía el seleccionado argentino y por qué se dio ese 1-6 en contra, que es un resultado histórico, para entenderlo de cómo era el contexto futbolístico de aquellos tiempos. en realidad, bueno, ¿somos todos argentinos acá o hay algún extranjero? Bueno, de todas maneras, a él no le interesa mucho el tema. Pero más allá de esto, entre los argentinos teníamos una idea de cómo éramos nosotros mismos, superior a todos, mirándolos por arriba del hombro, mucho más vivos, mucho más capaces, más pícaros para jugar al fútbol y, y más pícaros para otras cosas, lamentablemente también, pero no se enorgullecía esa picardía criolla, como se le decía en su momento, la picardía criolla. Y no era sencillo y no era fácil poder habituarse a una manera de ser. Entonces era muy difícil poder hacer un reclamo de una absoluta seriedad y conocimiento y conducta a los jugadores porque éramos todos parte de la misma sociedad y los jugadores eran una parte de la misma sociedad especial porque, como conocíamos todos, los orígenes de los buenos jugadores, si bien estaban un poco mezclados, de todas maneras tenían más que ver con la responsabilidad que hace al cumplimiento de ciertas normas sociales, pero que no están capacitados, no están enseñados y no están protegidos con el conocimiento para poder precisamente determinar sus procedimientos. Pero entonces, bueno, la cuestión es que, yendo directamente a la contestación, Miguel Ángel Merlo era un periodista que se dedicaba al automovilismo, un gran periodista. Fue jefe mío en Noticias Gráficas, porque después yo también hice coberturas sobre la prensa escrita, en la prensa escrita y con la prensa escrita. Y Miguel Ángel Merlo había hecho una traducción de France Football en donde se decía cómo jugaba Alemania. Y ustedes me dicen, pero ¿para qué interesa esto? Porque Alemania era uno de los componentes del grupo inicial en donde participaba Argentina, que iba con Alemania, con Checoslovaquia, con Irlanda del Norte. Y entonces se tomó el trabajo de tomar las características del equipo, el funcionamiento del equipo, la composición de los jugadores, y se fue a la concentración argentina y se los fue a llevar. Cuando llegó con el paquetito cargado de esfuerzos, lo miraron así, los muchachos dijeron, papá hace así y pasan de largo. Cuando Checoslovaquia hacía los goles, yo le decía, papá, hace de largo y te lleva la pelota. Y, y ahí uno va aprendiendo, se va haciendo decir, no miremos por arriba del hombro, vamos a ser más respetuosos, vamos a tratar de alguna manera de poder aprender de los que saben y no despreciar el conocimiento, que es una base fundamental. Conocimiento. Hoy, para todos ustedes, yo no doy sugerencias ni consejos, pero ustedes están en la época de conocimiento, y ya es otra cosa. Ya hoy en día hacen así, pin, y miran, ¿no? Yo en estos momentos estoy abocado al aprendizaje de cómo se vinculan con tantas
variantes que se da en cuanto a la inteligencia, que inteligencia esta, que inteligencia el otro, que inteligencia allá. Hay muchas cosas que aprender y yo estoy tomando contacto con aquellos que son responsables en empresas que venden precisamente su producción y su producción de esas empresas tiene que ver con lo estadístico, pero no una estadística caprichosa, no es, vos ves yo veo en televisión y me pongo colorado, dice 20 pases bien hechos. ¿Quién dijo que son 20 pases bien hechos? ¿No había ninguna opción mejor? Sí, no, pues yo sé cómo lo hace ping, un pase más, ping, otro más. ¿Y quién juzga? ¿De quién es el concepto? ¿Quién es el que sabe si ese pase está bien hecho o está mal hecho? ¿A qué se refiere? ¿Es respuesta qué? ¿A un estado de ánimo o es respuesta a una condición de destreza y de técnica? Bueno, no se puede saber, por lo menos en estos momentos, pero es lo que se viene, es lo que se viene. Atención, que es lo que se viene. Hay que saberlo para desestimarlo, para juzgarlo o para tomarlo como una orientación o un apoyo para poder desarrollar lo que uno puede tener como teoría o pensamiento. A ver, Enrique, sí, simplemente para hacer como una síntesis, me quedo con dos cosas. No, 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 en esta parte no. El que escribe bien habla bien. Y esto que está hablando últimamente de la inteligencia artificial, por ejemplo, las estadísticas pueden ser números, datos, pero que si no tienen concepto no existen. En su libro, que a los chicos se lo recomiendo, no sé si lo ha actualizado, Enrique, lo va a actualizar porque este llegó a Rusia 2018. Hay que actualizarlo con Qatar 2022 y seguramente con Norteamérica 2026. Pero hay una cosa que me llama la atención del primer mundial, que dice que, por ejemplo, en esa época, la prensa gráfica, quienes escribían, sabían mucho de escribir, pero no tanto de fútbol, no tenían tanto concepto futbolístico. ¿Cómo era eso? Y eso era darle la palabra y la acción al que sabe jugar por sobre aquel que tiene un idioma cuidado, más todavía de tener ciertas precisiones con el idioma, se entrega un idioma casi rebuscado que se aparta del conocimiento específico de lo que se está tratando. Es decir, se habla muy bien, se usan muy lindas palabras y no se dice absolutamente nada. O no se dice absolutamente nada que tenga que ver con la realidad, que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver con la práctica efectiva. Por eso hay muchos exjugadores que comienzan a treparse en el terreno del periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque comienzan a corregir su idioma, su forma de expresión, comienzan a aprender en donde fuere, en los medios que le permitan y le abran las puertas para que puedan aprender, y entonces ellos pueden conseguir un mensaje un poco más directo, pero sobre todo apoyado en el conocimiento. Cuando yo digo conocimiento del conocimiento, estoy diciendo, señores, a ustedes se les viene una época para la que tienen que estar preparados. No digan que no a nada, desestimen después de practicarlo, desestimen después si creen que no sirve, después de tener la experiencia, no antes con falsos conceptos que de pronto son manejados con cierta liviandad. Pero de todas maneras es así. Hoy en día hay que estar atado permanentemente a esto y nosotros que aprendimos de nada, porque no teníamos nada. Es decir, cuando yo fui a Suecia y nosotros teníamos que ir a una central que había teletipos, que ahí estaban los periodistas que mandaban las crónicas escritas, y, y nosotros teníamos que conseguir una línea telefónica que llegaba a una antena de Seiza y de ahí a, a la radio que era la que originaba precisamente la transmisión. Cosa de loco. Uno lo piensa y dice, no puede ser. Y sin embargo lo hacíamos con ingenuidad, si se quiere, porque entregábamos todo con tal de que el mensaje sea tan directo como real de lo que nosotros pensábamos y sabíamos de lo que estaba pasando. Así como tenemos lo de la selección, y la selección cayó estrepitosamente porque los argentinos vivíamos en un país de las maravillas que no existía. Entonces, cuando llevamos a la competencia, llevamos a la controversia con un adversario, nos damos cuenta de que no estábamos capacitados. Son lecciones que se van dando, son lecciones que uno va aprendiendo
en la medida en que sea inteligente y pueda capitalizar precisamente de esos momentos que son de fracaso para alcanzar un éxito posteriormente y basado precisamente en esa experiencia. Enrique está hablando de la cantidad de información. Hoy nosotros, como usted dice, hacemos así, tenemos un montón de información, no solo vemos a quienes son figuras, sino que ya intuimos quiénes pueden ser las figuras del futuro, aparecen chicos nuevos, aparece un Garnacho, aparece lo que sea. En ese primer mundial, usted vio a Pelé, o sea, un Pelé de 17 años. ¿Fue una sorpresa o se hablaba de Pelé, se hablaba de un chico de 17 años que podía ser lo que finalmente fue? Fue una sorpresa en general, ¿no? No tanto en lo particular, me refiero a mi experiencia, porque si, a mí me gustaba meterme en el análisis. Yo no era un académico, no era un catedrático, pero me gustaba meterme en lugares en donde habitualmente no se metía el periodista que jugaba bien al fútbol y entendía bien el fútbol. Y Pelé apareció como un fenómeno. Y qué curioso es esto. A mí lo que más me llamó la atención es que los brasileños en el 58 llevaron un psicólogo con la delegación. 58 llevaron un psicólogo. Nosotros que decíamos que los brasileños eran los mejores del mundo, los más hábiles, los que tienen mayor destreza, mayor capacidad, los que mejor juegan al fútbol en el mundo, en ese momento lo decíamos, y de pronto ellos mismos se apoyaban. Yo después empecé a analizar, ¿qué hacen con los himnos? Yo soy un tipo que está en contra de que se ejecuten los himnos y toda cuestión patria que la mezcle con el deporte no me gusta, porque de pronto no se respeta como debe respetarse. Pero más allá de eso, yo me daba cuenta que ellos, el himno de ellos, tocaban los dos himnos, el himno de ellos era el segundo, el himno de ellos era el segundo. Y después me di cuenta que el himno de ellos es el segundo y la euforia que transmite desde la tribuna con el segundo, porque el primero te lo comió el segundo. Entonces, hasta eso tenían pensado. Entonces, Pelé era un tipo que rompía con todo, te rompía la pierna también, ¿eh? Porque era un musculoso que iba muy bien, y sabía atacarte también. Era un tipo distinto a lo que es la imagen del jugador brasileño, del moreno africano, de la capacidad técnica, por sobre todo otra capacidad. Él mezclaba todo. Mezclaba la simpleza, por ejemplo. Él no trataba de gambetear mucho, que digamos, sino que te adelantaba la pelota, te ponía la pierna y seguía viaje. Es decir, su contundencia física le permitía jugar un fútbol mucho más práctico, más directo, y si saltaba a cabecear, te ganaba cabeceando, si picabas, te ganaba picando. Es decir, tenía todas las condiciones para imponerse en las distintas facetas que puede tener el juego colectivo y el juego particular. Los chicos me han escuchado hasta el hartazgo acá porque es casi el leitmotiv mío, que es una frase que hasta mis hijas se enojan, que es: la vida es eso que pasa entre mundial y mundial. Es decir, cada 4 años cambian un montón de cosas, se aprenden un montón de cosas, tienen mucho que ver con lo nuestro, con la comunicación. Lo que le pregunto es, 4 años después, Chile 62, ¿qué había cambiado? ¿Qué había aprendido usted? ¿Qué había aprendido Argentina, si es que aprendió algo? ¿Y qué se había aprendido de los mundiales, si era algo distinto? Chile 62. Sí, recordemos que hubo momentos que en Chile había ciertas dudas de organización para los mundiales, eh, porque incluso hasta no se tenía en cuenta la posibilidad de un sismo, de un movimiento que te iba a complicar precisamente lo que es el desarrollo de un campeonato. Pero de todas formas, eh, no se progresó mucho. No se progresó mucho en cuanto a decir, bueno, vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a ver cómo nos preparamos. Ya comenzaba a insinuarse una preparación, una dedicación casi con exclusividad para los jugadores seleccionados. Pero de todas maneras no había una conciencia, sí había conciencia en aquellos que iban a jugar contra Brasil porque lo agarraban a Pelé y le pegaban con una hacha. Y lo lesionaron y no pudo prácticamente jugar en el campeonato, que aparece Amarildo, que aparece otro tipo de jugadores. Lo que pasa es que tenían un bagaje muy importante y tenían suplentes de muy buena calidad. De todas maneras, les alcanzó como para ir peleando la zona con los europeos hasta el final, ¿no? Pero todavía se veía, se peleaba precisamente de la controversia, no solo
de lo que tiene que ver con una idea, con un concepto, sino directamente con lo físico, ¿no? Qué sé yo, Argentina se peleaba con Italia, los argentinos se peleaban porque no le encontraban respuesta futbolística a lo que tenían que hacer. Entonces, estamos hablando de épocas diferentes del fútbol. Por ejemplo, yo nombré Italia recién. Entonces, Italia tenemos que pensar que pasó por el Catenaccio, que era el Catenaccio, que era una marcación defensiva con mucha gente volcada a ese trabajo, que aparecieron los stoppers, que aparecieron los líberos. Entonces, hoy yo escucho hablar de stopper y resulta que no se maneja de todo bien el término, ¿no? El stopper era con persecución, era uno contra uno, sobre todo tomabas a los dos de punta, uno y uno, y dejabas el líbero. ¿El líbero qué era? Un tipo que jugaba atrás de los dos stoppers. Si fallaba el stopper, aparecía el líbero. Pero después comenzó a usarse, muy bueno esto, y que no lo hicieron muchos equipos, el líbero ofensivo. Es decir, como el líbero era el que te sobraba y no te lo marcaba nadie, de pronto pasaba al ataque. Entonces vos veías que te decís, ¿y este pajarito de dónde salió? Porque, ¿cómo es? Yo lo tenía en aquella posición y ahora resulta que me aparece en esta posición. Es decir, aquellos que se atrevieron consiguieron cosas apoyados en su técnica, en su capacidad, en su idea, pero de todas maneras en su concepto. Aprendían a jugar. Y había técnicos que se dedicaban a enseñar ese tipo de cosas. Juan Carlos Lorenzo, por ejemplo, y además que era un jugador que, si bien nació en Argentina, jugador en Argentina, estuvo en Europa y entonces fue aprendiendo con influencia europea y particularmente italiana muchos de los conceptos que después trató de imponer, a veces no siempre con acierto, pero de todas maneras trató de imponer en el fútbol argentino. Enrique, en ese segundo mundial, después de la experiencia del primero, me imagino que habrá tenido repercusión, fue más fácil decir, bueno, más allá de que era cerca aparte, decir, ya hay que hacer una cobertura, el periodismo más en general empezó a hablar de cubrir el mundial o todavía no estaba tan instalado. Yo no lo veía tan instalado. Estaba instalado para algunos, pero porque es curioso, pero hay que tener en cuenta cuál es el camino que piensan recorrer las empresas de acuerdo con sus intereses. Entonces, son cosas muy costosas para los argentinos. Nos hacían sentir que vivíamos en el sur de América y que para trasladarnos, para estar presente, para estar informado, tenías un costo adicional. Pero más allá de eso, lógicamente, había que pensar en un futuro que iba a ser, no digo irreversible, pero que iba a ser diferente por lo menos. Entonces, Argentina no andaba de acuerdo con planes precisos, con ideas saludables, sino que de pronto tomaba y armaba un equipo técnico con tres jugadores y no le fue nada bien, que armaba equipos técnicos en donde había jugadores, ex jugadores que sabían muy bien de qué se trataba, pero que de pronto estaban tomados por las gorritas y por la publicidad que se hacía. Claro, en el 94 que había cinco jugadores que teníamos nosotros, cuando digo nosotros digo el 13, cinco jugadores que tenía el 11, entonces, y lo teníamos asegurado por las notas. Es decir, yo tenía mis cinco jugadores que hacían notas para mí, vos tenías tus cinco jugadores que hacían notas para vos, el otro tenía cinco jugadores que hacían notas para él. Es decir, acá comienza a manejarse económicamente algo que ahora se ha desarrollado de manera tal que para mí va a ser imparable. Es decir, lo que se viene, lo que se está pagando a los campeones de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa digo la copa no sé cuánto, la copa esta, la copita esta, se inventan torneos y se hacen torneos y se desarrollan torneos en base a una gran capacidad económica que, bueno, alguna vez va a investigar y va a determinar de dónde sale tan fácilmente, ¿no? El otro costado, Enrique, creo que se ve en el mundial siguiente, siguiendo esta cronología, que es el mundial del 66 en Inglaterra. Hoy existe una rivalidad con Inglaterra que es post guerra de Malvinas y demás. En aquella época, ¿existía esa rivalidad o lo que pasó en el famoso partido que ya nos contará Argentina-Inglaterra tuvo que ver con lo estrictamente futbolístico? No, nosotros no.
si teníamos una visión no tan precisa de la capacidad futbolística de Inglaterra. Porque si bien nosotros aprendimos a jugar al fútbol por el ejemplo de los ingleses, nosotros desestimábamos esa capacidad de los ingleses y entendíamos que, porque llovía mucho en Inglaterra, los tipos tiraban centros y no jugaban a ras de piso, sino que jugaban con la pelota en el aire. Entonces tenían buenos cabeceadores, pero no tenían buenos jugadores, ni dribladores, ni jugadores con una técnica desarrollada. Esa era una suposición, una idea que teníamos nosotros. Ahora, de todas formas, ellos se fueron organizando y hoy en día tienen organizaciones espectaculares. Pero más allá de eso, eh, Argentina llega a este mundial sin tener tan acentuada la rivalidad que ya la habíamos soportado con España. Con España sí, estaba clarito que vos tenías que hablar en contra de los ingleses porque, bueno, porque se sentía de esta manera, porque era una expresión que todos los argentinos teníamos que de alguna manera evaluar y después, posteriormente, proceder de acuerdo a esa evaluación. Y eso tenía que ver, ¿no? Pero el 66, por ejemplo, que Juan Carlos Lorenzo fue el técnico de ida, otra vez, pero no te encontrabas cosas como esta. Estoy hablando de muy buenos jugadores que no, que en definitiva estaban peleados con Lorenzo, era una discusión que venía mal de la gira previa para llegar precisamente a la competencia mundial. Y en lo que a mí respecta, yo me levanto un día, yo me paraba en el mismo hotel que los jugadores y en Birmingham. Y resulta que, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo no están? Y yo charlaba, yo tenía muy buena relación con Roberto Perfumo. Y Roberto Perfumo viene y me dice, no se puede dormir, este hotel no sirve para nada. Una cosa de loco, no sé dónde, en qué hoteles había parado hasta ese momento. Y bueno, entonces, ¿por qué? Y porque hay una autopista atrás del hotel y pasan los autos y uno escucha los autos. Era un hotel que tenía un monitor, pensemos en un monitor en televisión en aquel tiempo, 66, al pie de la cama, que vos lo manejabas de acá, como querías. Cada jugador tenía un monitor en su cama y se quejaba de que le pasaba un auto por la autopista. Y Roberto, que era un tipo muy inteligente, pero bueno, todos entraban un poco en ese ambiente de rezongo, de queja, y perdían la posibilidad de analizar para aprender. Y había ya jugadores que intervenían en otros países y que eran llamados para participar. Y bueno, eso pasó en el 57 con Angelillo, con Maggio, con Sibori, que se fueron a otros seleccionados y no jugaron a la selección argentina, que ahí me parece que se tuerce un poco la posible efectividad que podía haber alcanzado mejor y más rápido la selección argentina. Bueno, Enrique, en ese mundial, si uno tiene que tomar el simbolismo visto desde Argentina, es Antonio Ratín, que era el capitán del equipo, el símbolo del equipo, expulsado y que se va y que agarra el banderín inglés y lo retuerce y que después se sienta en la alfombra de la reina. Estamos hablando de tiempos donde no todo está necesariamente filmado exactamente. Usted que fue testigo, ¿cómo fue ese episodio? ¿Se respiraba esa hostilidad y realmente Ratín actuó en consecuencia? sí, sí, más allá de lo que para muchos de nosotros fue una tontería la de Ratí, pero fue una expresión machista que dice, acá estoy yo. Y había que hacerlo eso, había que hacerlo. No era tan sencillo, no era tan fácil, ¿no? Pero para aquellos que estábamos más metidos en el fútbol y que tratábamos de lograr el resultado, nosotros sabíamos, cuando yo les dije que vivíamos en Birmingham, sería, qué sé yo, en aquel tiempo una hora y media de Londres. Entonces se sorteaban los árbitros. Jugaba Argentina con Inglaterra, jugaba Alemania en la otra, con Uruguay en la otra semifinal. Entonces llegamos con los argentinos, dirigentes argentinos, al sorteo de los árbitros y le dijeron, llegaron tarde, se les atrasó el tren, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque los árbitros ya fueron sorteados. Le toca un inglés a los alemanes, un alemán a los ingleses. Ah, mira qué casualidad. Y ahí pensamos que la mano ya venía pesada y que nos iban a borrar.
si podían, nos iban a orar. Y después viene esa sobrealimentación de la reacción por parte de Ratín y demás, porque se entendía que ya estábamos cocinados, que ya estábamos perdidos. Enrique, vuelvo un poco allá al peso del periodismo y del enviado especial. Es el tercero este. Ya la organización fue distinta, la logística fue distinta, así como aquella vez ustedes habían ido a una verdadera aventura en un avión a hélice. Ese mundial ya fue diferente en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con la logística periodística y la cobertura. Sí, sí, sí. Los que hacían periodismo escrito ya tenían otros medios, ¿no? De comunicarse. Yo hablé antes de la Teletipo, que yo veía, que yo no sabía ni qué era porque yo no era del medio, pero tenía amigos que eran representantes de los distintos medios gráficos que también peleaban por tratar de mandar su mensaje. Estamos hablando de que eh, había tiempos en que la televisión se manejaba mandando los tapes por los aviones. Es decir, cuando llegaban acá, cuando lo pasaba, ya casi había terminado el campeonato, si ustedes cuidan. Pero no había televisión en directo, así que hay que imaginarse ese mundo distinto. No había televisión en directo, había dificultades para poder mandar el material gráfico, pero era lo que se veía permanentemente. Y los que hacían gráfica también tenían que recurrir al avión como parte para entregarle un sobre y decir, me lo dejasen, me lo de-". Claro, es decir, que los países, no voy a decir ricos, pero de todas maneras con posibilidades económicas para desarrollar la prensa, tenían ventajas, muchas más ventajas. Y tenían ventajas de lo que mencionamos anteriormente, del conocimiento. Comenzaban a saber qué era lo que nos faltaba, pero no podíamos saber hasta dónde era tan efectivo y de qué manera se podía trabajar precisamente con eso. Pero estaba todo limitado. Para los argentinos estaba todo limitado. Más allá, yo recuerdo Chile 62, y hubo periodistas argentinos que se convertían en productores, que metían una cámara oculta en su vestimenta y robaban imágenes del partido y después lo mandaban a través de un avión. Sí, 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 un avance del robo tecnológico. Pero por a poco y nada, es decir, que te das cuenta que no había respuestas para eso, ¿no? Y hoy en día uno no sabe qué copa están jugando, qué partido están jugando, de todos los partidos que hay. Es increíble, pero es así. Y eso se va a seguir desarrollando. Hoy sería imposible, sería una tragedia nacional imaginar que Argentina quede fuera de un mundial. Se estuvo ahí, al borde del abismo, se estuvo antes del Mundial de Rusia 2018, el famoso partido en Ecuador, pero hoy sería impensado. Sin embargo, en esta serie suya de cobertura de mundiales, le toca el primer mundial sin Argentina, que es México 70. ¿Cómo se planifica o se planificó en ese momento una cobertura sin Argentina? ¿Qué significó esa eliminación y esa derrota? Mucho para los medios, sobre todo comerciales, pero está claro que quedarse afuera del Mundial es un golpe que tiene que ver con los hinchas, con la hinchada, con los simpatizantes, con aquellos que hoy ven que, exagerando la nota, pasan a tener a Messi como un dios y van a la cancha a ver a Messi y uno no se explica precisamente cuál es el encanto, ¿no? Y el encanto es que Messi representó a tu país como para mí aquella vez en aquel tren en, en Hamburgo, yo dije Vilas o Fangio y me conocieron quién era. Messi fue un fenómeno y es un fenómeno. Por ahí leí hace unos días un prólogo en un libro que hablaba de una de las funciones de Messi y una de las funciones de Messi fue un promotor del fútbol. Y uno dice, sí, claro, como juega. No, ¿sabes por qué? Porque puso en vigencia a Alfredo Di Stéfano, puso en vigencia a Pelé, puso en vigencia a Ronaldo. Entonces, sí, no, ¿por qué? Porque como comienzan las comparaciones, y empezamos a hablar de la superación, Messi fue mejor que Di Stéfano, no sé. Entonces ahí averiguás quién fue Di Stéfano. Messi fue mejor que Pelé y ahí averiguás cuáles eran las características que tenía Pelé. Entonces Messi se ha convertido en un promotor futbolístico mundial
de una forma increíble, indirecta y poco pensada, pero fantástico. La idea del tipo estaba muy, muy, pero muy buena, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa. No, tiene que ver con esto, Enrique, porque yo también comparto ese concepto que la comparación muchas veces, cuando es hecha de manera bien intencionada, de manera constructiva, activa la memoria. Es justamente este concepto. Entonces, como estamos en 70 y venimos de mundiales anteriores, nos perdimos, nosotros lo tuvimos a Alfredo Di Stéfano, que yo sé que es una de sus grandes debilidades como jugador. Nos perdimos, digo, a nivel mundial, porque jugó Sudamericanos para Argentina, y luego Pelé, que usted lo vio allí en la cancha en el 70, lo había visto en el 58, pero vio tal vez la máxima expresión. Si usted le tiene que contar justamente esto que estaba diciendo, a partir de la comparación de lo que sea, ¿cómo jugaban Di Stéfano y cómo jugaba Pelé? Es curioso esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con la manera de- de sentir el fútbol o de entender que el fútbol tiene un objetivo, que es ganar. Entonces ahora nosotros nos ponemos en la discusión, bueno, pero ¿qué es jugar bien? No, eso es otra cosa. Si vos jugás bien vas a ganar, o por lo menos vas a ganar más veces que las que vas a perder, ¿no? Pero el objetivo del fútbol, si te da un resultado y te dice el que ganó es este, y el resultado es reglamentario, está claro que vos tenés que conseguirlo, defendiéndote mejor, atacando mejor y jugando mejor. Ahora, hay belleza que puede estar o no vinculada directamente con un resultado, pero va a durar poco. La belleza sin resultado dura poco. Eso póngaselo en la cabeza. Pero más allá de eso, te voy a decir que tiene que ver que si yo era un pibe supuestamente habilidoso y terminé siendo un zaguero central, jugado adentro. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía una lectura de lo que pasaba en la cancha, en el campo de juego. Porque el jugador no tiene solamente habilidad, solamente destreza. El jugador no solamente tiene temperamento, tiene que tener inteligencia, tiene que saber cuándo se realizan los pases y cómo se realizan los pases y qué es lo que hace el adversario. En fin, es una lectura mucho más compleja de lo que uno piensa, vamos a jugar un partidito a la pelota. No es un partidito a la pelota. Ahora, Alfredo Di Stéfano, a quien yo conocí particular y personalmente. Yo jugué con él, pero Alfredo era más grande que yo. Sí, adentro, sí, ahí adentro de la casa de él también. Pero, Aparte de los cinco más grandes que me han escuchado decir, que hay cinco que son indiscutibles, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, creo que con Enrique, con sí, todos. sí, sí. Imagínense, él juega la pelota así, como podemos jugar, con Alfredo Di Stéfano, ¿no? Y era casi un confidente. Ahora, Alfredo era una cosa rara. Por ejemplo, en esa época, los jugadores, y ustedes lo deben haber leído y lo deben haber escuchado más de una oportunidad, eh, venían de la clase baja. Es decir, el ejemplo, Diego Maradona, porque de dónde salió Diego, cómo llegó Diego, los sacrificios, qué es lo que tenés que hacer. Se hace un análisis de cada uno de los jugadores y por qué llegan a desarrollarse técnicamente, por qué le abren la cabeza a una picardía, a una viveza que tiene que ver con el fútbol. Y el fútbol tiene que ver porque el fútbol también es engaño, porque vos amagás que vas para la izquierda y te fuiste con la pelota por la derecha. Es decir, el fútbol tiene todo ese tipo de cosas, que algunos lo llamarán viveza criolla, otros lo llamarán de otra manera. Pero Alfredo Di Stéfano era proveniente de una familia, no te voy a decir adinerada, adinerada, pero fuerte, consolidada económicamente, con campos y demás. Y Alfredo no trabajó nunca prácticamente, y se dedicó al deporte. Un tipo muy fuerte, un tipo excepcionalmente dotado, que pegaba tanto con la izquierda como con la derecha. Las dos juntas no, porque es un chiste muy viejo. Pero, y la saeta rubia no en vano se fue llamada la saeta rubia por la velocidad que tenía. Alfredo metía segundos y te bajaba los números con la velocidad que tenía. Pero claro que a mí me gustaba Alfredo, que era un jugador de toda la cancha. Y esto que nosotros decimos muchas veces casi en broma, este es un jugador de toda la cancha. Bueno, todo campista. Este se sacaba la pelota al 4 y se la llevaba al 11. Se la sacaba al 11 y remataba al arco. Y entonces era un centro delantero que jugaba por toda la cancha. Eso, bueno, posibilitó que se lo llevara
Pedernera, que fue su antecesor en River, a Colombia. De Colombia pasaron a jugar en España y en España otra que Messi. En España fue un revolucionario para el Real Madrid. Bueno, ese fue Alfredo. Me preguntaste por Pelé. Pelé no fue el habilidoso brasileño que vos le decías al oído, te voy a romper una pierna si me pasás de nuevo. No, vos le decías, te voy a romper una pierna y Pelé te pegaba un saque acá y te, a Messiano. Claro, metió un codazo. Pelé te pasaba por arriba, es decir, que era un prodigio físico que además tenía la disciplina de poder aprender y además, por el otro lado, entrenar solo. Entrenaba en la playa, iba, venía, porque Pelé era de Santos, es decir, estaba en la playa, vivía en la playa. Pero bueno, son súper dotados, tipos que se dan y que después tienen una inteligencia que favorece precisamente las características físicas y las características físicas que se aprovechan de esa inteligencia para poder tener otro tipo de testimonio. Pero son jugadores diferentes, eso, ¿no? Son distintos a Messi, por ejemplo, que es mucho más habilidoso. Son distintos a Diego, que Diego es más fuerte que Messi o fue más fuerte que Messi en la comparación, pero por ahí casi igualmente, si bien a Diego lo castigaba más, a Messi lo han respetado mucho más porque obsérvese que Messi no ha tenido lesiones muy graves porque tampoco fue vapuleado por los adversarios, sino que fue respetado, ¿no? Yo digo a veces que Messi es de esos jugadores que, mirándolo, ¿no? Mirándolo, yo digo que es el que está en una fiesta y de pronto se va al balcón a fumarse un cigarrillo. Y desaparece de la cancha. Y vos decís, ¿dónde está este pibe? Y el pibe está buscando una ubicación, no te va a correr al 5 que lo corra otro, pero cuando vos se la sacaste al 5 se la tirás a él y él hace una maravilla. O sea, no está distraído, no está distraído, está viendo el juego desde otro lugar. Sigo con la cronología y se da una cosa, Enrique, que también habla un poco de la argentinidad, porque veníamos de esos golpes, veníamos de quedar eliminados y sin embargo el mundial que siguió, Alemania 74, también fue un ejemplo de desorganización todavía. Y lo que pasa es que eso quedó superado por la aparición de Holanda, ¿no? Es decir, Holanda fue una revolución que duró eso. Yo recuerdo que para el gráfico yo salía que iba a tomar el auto que me llevaba de nuevo a donde tenía la radio y siento que me grita Enrique, y era Osvaldo Ardizone, y me dio vuelta y digo, ¿qué decís, Osvaldo? Y dice, vamos a tener que inventar palabras. ¿Cómo? Sí, vamos a tener que usar palabras nuevas. Y esto que acabamos de ver, ¿cómo lo contás? Y lo que acabábamos de ver era un Holanda de toda la cancha. Holanda, no Cruyff solo, que era un imitador de Alfredo Di Stéfano en cuanto al estilo, sino que todo lo demás. El 4 pasaba, pero todos tenían la mente puesta en el relevo. Si vos haces un análisis, te encontrabas que era el relevo. Si vos haces el relevo bien, te soltaba cualquiera con capacidad técnica para poder ir a buscar el arco contrario. Fue una revolución que no se repitió, ¿eh? Después vinieron a jugar a la Argentina y demás, pero ya no fue lo mismo. Bueno, eso fue Holanda. Y Argentina, en Alemania, igual, improvisando quién puede ser el técnico, quién no puede ser el técnico, y de acuerdo al técnico serán los jugadores, y en definitiva siempre se trabajaba más. Enrique, como le contaba al principio, en la parte, digamos, de contexto, la parte más política y social, le toca vivir estando en Alemania, en la cobertura de un mundial, con todavía la atención no tan centrada como es ahora, esta situación que es la muerte del general Perón, que era un hombre muy poderoso, sigue siéndolo, pero un hombre muy poderoso en la Argentina. ¿Cómo se vivían esas cuestiones que van entre lo futbolístico, lo social y lo político en aquella época y como enviado especial? Y se vivía con los ojos muy abiertos, porque en general el periodismo deportivo ha tenido representantes que han tomado también la parte política para su protagonismo, y otros que no querían mezclar las cosas, pero lo que pasa es que el peronismo como escuela, el peronismo le dio mucho al deporte, tuvo mucho apoyo y mucha relación y vinculación con el deporte. Entonces, cuando se hablaba del peronismo, se hablaba también
de lo que tenía que ver con lo deportivo, ¿no? Pero después, bueno, vinieron las confrontaciones que tenemos nosotros en nuestro país, a uno que está acá, el otro que está allá, el otro que está más a la izquierda, el otro que está más a la derecha, en fin, son historias que al deporte le han dañado y le han dañado en el origen. Después se manejan los resultados y se manejan los productos y los productos vienen a ser los jugadores del resultado. Enrique, hay una coincidencia y cuando uno hace la cronología y cuando va contando la historia, de que ese mundial sí marca un poco una bisagra en lo que es la organización del fútbol argentino. Se habla como una especie de refundación del seleccionado nacional que cambia esa cuestión, usted lo cuenta en su libro y lo cuenta siempre, que era, llegó un momento que hasta la selección desprestigiaba un poco los jugadores decían, no, no voy a la selección porque termina sacándome, que es con la llegada de César Luis Menotti. ¿Pasa eso? ¿Se da ese cambio? ¿Usted cómo lo vivió ahí ya como analista? Y ya a esa altura era como el símbolo periodístico de la cobertura de los mundiales. Yo estaba más cerca de la línea de Subeldía, que venía a ser la línea Bilardo, ¿no? Por las cosas que le estaban agregando, porque a mí me tocó de casualidad trabajar también para un medio de La Plata. Entonces, yo volvía en el tren de la Constitución y venía charlando con Subeldía y con Bilardo. Venía discutiendo, no charlando, ¿no? Porque bueno, yo lo conté muchas veces, pero ellos, eh, 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 cuando se tiraba la moneda al aire, y nunca se podrá saber qué es lo que dicen, porque todos los relatores de la televisión dicen, vamos a escuchar qué dice el referí, y no se escucha nada de lo que dice, lo tapa con el ambiente después. Pero bueno, entonces decía, eh, uno venía discutiendo cosas, ellos tiraban la moneda, el que ganaba elegía o arco o mover. Yo podía tener las dos posibilidades. En general se elegía siempre arco, porque le preguntabas a tu arquero, ¿cuál querés? Por el viento, por el sol, y lo hacía responsable a él, y los tipos se rajaban, ¿no? Nadie elegía mover la pelota, salvo estudiantes de La Plata. Entonces yo le decía, ¿para qué eligen mover la pelota a ustedes? ¿No? Me dice, porque nosotros tenemos la jugada que tocamos corto acá, de acá, y le metemos el pelotazo a Verón Padre, al Verón Padre que era puntero izquierdo, y cuando te la casa, pum, te gambetea uno y se pone delante del arco. Lo tenían ensayado. Lo que pasa es que no le salió nunca. Entonces yo le decía, pero ¿por qué desperdician esto y tantas horas de trabajo buscando? Porque va a aparecer el 4 mirando a la tribuna para ver si las entradas de garrón que le consiguió a la familia están ubicados en donde están ubicados. Y ahí le metimos el pelotazo en la espalda. Hasta habían hasta eso. Estaba hablando de una época en donde en Estudiantes de La Plata no se suspendía un solo entrenamiento. Cuando por lluvia no se podía. Y ya decía, entrenar con lluvia, lluvia, dale, es totalmente distinto. Pero eso fue, pero lo de Menotti sí. Ahora, uno también debe preguntarse, ¿a quién le interesaba? Menotti era un pensador de izquierda, ¿no? Un tipo que empezó a poner el ojo en otras cosas que enriquecen a la manifestación deportiva, está claro, ¿no? Y intelectualmente más desarrollado que otro de sus colegas. Pero por el otro lado uno debe preguntarse, ¿a quién le interesaba que Argentina ganara ese campeonato del mundo? A Menotti, a su cuerpo técnico, a los jugadores que fueron citados por Menotti después de un trabajo muy, pero muy bueno hecho con el reconocimiento de jugadores de distintas partes del país, por otro lado. A los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino, a los dirigentes que habían metido el golpe en el país. Es decir, a los periodistas que queríamos disfrutar, gozar y reírnos y de alguna manera ponernos contentos con una victoria de Argentina, futbolísticamente expresado esto, sin tener que mezclarla con una idea política determinada. Y en definitiva, eso les interesaba a todos. Y se dio el resultado porque se manejó con inteligencia. Yo creo que se manejó con inteligencia. Y ahí Menotti le abre la puerta a la gran discusión que va a venir después entre el menotismo y el bilardismo, pero porque se empeña uno casi caprichosamente en defender una idea sobre la otra en vez de defender una idea con la otra. Enrique, a ver, hagamos una pequeña pausa para ver cómo fue evolucionando usted de aquel Mundial del 58
al 78, 20 años, de aquel joven de 23 años que había arrancado más en la parte comercial y se había convertido en comentarista y era comentarista radial, en esa evolución, por ejemplo, Mundial 78, ¿dónde le tocó cubrirlo? ¿De qué manera le tocó cubrirlo a usted? Yo estuve a hacer televisión, pero yo estaba con José María Muñoz en Rivadavia en esa época. Era la época que había venido Víctor Hugo al país, en donde lo habían traído precisamente los mismos muchachos que habían tenido el grupo en Canal 9, Paenza, Araujo y demás, que se fueron de Rivadavia, se fueron de Muñoz y se organizaron en Radio Belgrano, si no me equivoco, y después ellos para Radio Mitre trajeron a Víctor Hugo y Víctor Hugo con su excelente voz ante un Muñoz que comenzaba a declinar, porque el gordo cubría todo, el gordo hacía todo y todos los deportes, y a cada rato, pero tenía ciertas limitaciones también. Entonces, cuando viene Víctor Hugo, ya hay una amenaza al liderazgo de Muñoz. Y, y Rivadavia me viene a buscar a mí. Entonces, yo hacía el tape con Mauro, del partido principal. Entonces, yo digo, yo no puedo porque yo tengo el tape. No, pero vení a la Real Deportiva y después vemos cómo podemos arreglar. La cuestión es que terminé con un auricular de Muñoz y un auricular de video, con micrófonos con llave para mí, para Mauro. Entonces entraba y hacía la previa, que no sirve absolutamente para nada antes de la partida, y hacía lo previo, ¿no? Viste, vos hacer cálculos, y este podemos hacer acá, este partido se puede desarrollar de esta manera, bueno, todo este cuento. Entonces, después me iba a la cabina de televisión, y, y como la televisión podés hacer silencio, porque te defiende la imagen, entonces Mauro cerraba el micrófono, yo salía por la radio. "Oh, sí, José, bueno, y así hice. Sí. Decía que usted se cambiaba de no. No, al final sí, al final sí. Sí, yo empezaba en Rivadavia, me iba al 7. En el entretiempo venía a Rivadavia. Me volvía al 7 y en el final terminaba en Rivadavia. Ah, puede ser, puede ser. Sí, pero en lo personal siempre traté de ser prudente con los juicios que hacía sobre los jugadores, pero había algo que era fundamental. Lo que yo decía tenía que saber demostrarlo. Yo tenía que estar convencido y poder demostrarlo. Eso sí, este no puede jugar. ¿Qué es eso? Este no puede jugar. Decime por qué no puede jugar. Y demostrarme por qué no puede jugar. Y entonces, uno tiene que ser exigente con uno mismo. Y tiene que tratar de, como dijimos anteriormente, ir incrementando sus propios conocimientos porque es la manera de que no va a ser, si no infalible, por lo menos lo más cercano a esa infalibilidad. ¿Viste como lo dije? Todo junto. Ya, hay que aprender a decir infalibilidad. Eh, Puso el tema de los estilos sobre la mesa. Estaba por arrancar, usted ya habla de, en realidad, Subeldía, que es el mentor de Bilardo, y eso tenía mucho que ver con los clubes, porque en ese momento los Estudiantes de La Plata era súper exitoso, Independiente inmediatamente, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70, pero si tiene que marcar un estilo de aquel equipo, porque sé que tiene una definición muy linda de qué es la nuestra, cuál es el estilo argentino, porque teóricamente Menotti lo que enarbolaba era la nuestra, el estilo argentino. Aquel campeón del mundo enarboló la nuestra y en todo caso, ¿cuál es la nuestra? Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que pasa es que, claro, bueno, en uno de mis libros yo de pronto eh, imagino una conversación entre Maradona y su psicoanalista, ¿no? Entonces, Maradona va a ver al psicoanalista y este le dice, hola Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Sí. Si quiero trae por acá. Dice, mire, tengo que hacer una consulta muy seria porque yo no sé cuándo juego bien y no sé cuándo juego mal. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Un hombre tan inteligente, tan preparado técnicamente. Dice, no, no lo sé. ¿Por qué no lo sabe?
Mire, le voy a contar. Yo juego y al otro día, o en esa misma noche, o la televisión, o los diarios, o las revistas deportivas, entonces me ponen puntaje, me dicen cómo jugué. Entonces, entonces, yo juego bien, me dicen jugó bien, fenómeno. Yo juego mal, me dicen jugó bien. Entonces siempre juego bien, entonces no sé cuándo juego mal. Y eso es lo que pasa a veces con cierta gama del periodismo, que está volcada para el elogio más fácil y menos exigente. Se puede ser exigente de acuerdo a ese conocimiento. Se puede exigirle a Maradona, en algún momento nos peleamos porque yo le exigía a Maradona, alguna cosa así. Pero más allá de eso, con el reconocimiento que uno puede tener, pero ese reconocimiento viene, yo pongo el acento permanentemente en esto, viene de saber de qué se trata. Hay que saber de qué se trata. Hoy veo chicas acá y yo veo un progreso enorme en las mujeres que hacen deporte y que hacen particularmente fútbol, ¿no? Es como todo, habrá buenas, habrá malas, como hay buenos y malos hombres que hacen periodismo, pero realmente han progresado muchísimo. Pero más allá de eso, eh, vos me decías sobre el estilo, claro, porque vos tenés que decirme, Gabriel se peinaba la gomina, ¿no? Y entonces vos decís, ¿cuál es? ¿El Maradona con rulito, la nuestra, o Gabriel peinado la gomina? Las dos son las nuestras. Tenés que saber en determinado momento con cuál podés ganar y cuál podés aplicar. Y yo creo que esto es lo básico, ¿no? Y lo que completa precisamente la gran capacidad de las individualidades del fútbol argentino. Sí, ya llegaremos al 2022 seguramente con una cuestión que tiene que ver con el estilo, con una dinámica muy especial, pero ya que introdujo el nombre de Maradona, nos metemos en dos mundiales que marcan dos momentos muy importantes. El Maradona y la selección del 82 en España, un chico de 21 años llamado a ser la figura que de golpe se encuentra con todo eso encima, y el Maradona del 86 con 24 años. Lo primero que le pregunto, porque lo esbozó y yo lo conozco muy bien, pero está bueno compartirlo con los chicos, es cómo fue su vínculo con Maradona, que es un vínculo muy especial, porque es un vínculo que tiene que ver, alguna vez, chicos, les cuento, Cacho Fontana. Cacho Fontana era un enorme locutor. Los locutores en esa época tenían, eran famosos como son famosos los relatores hoy, ¿no? Eran la voz comercial, eran más que voz comercial, marcaba un estilo. Y le dijo a Enrique que Enrique había inventado el usted en el trato. Y Enrique, no me va a dejar mentir, ese usted, sobre todo con los protagonistas, eran contemporáneos, como pueden ser ustedes ahora de jugadores, lo usaba también con los jugadores, porque era una forma de mantener distancia. Imagínense lo que significa mantener distancia cuando viene una persona como Enrique, que ya era una figura del periodismo, con una figura como Diego Maradona. No estaba acostumbrado Diego a que le dijeran, no, Diego, esto que hiciste no está bien, o no estoy de acuerdo, o tenés que jugar este partido. Y Enrique lo hizo. ¿Nos puede contar un poco y puede compartir con los chicos cómo fue ese vínculo? El vínculo comienza con Sister Piller, cuando en Argentina, después, en ese momento era cuando comenzaba a armarse, recién armarse en Argentinos Junior, una oficina de prensa, que lo tenía Sister Piller como uno de los entusiastas promotores de esa oficina de prensa. Entonces me llama a mí y me dice, yo iba a ver entrenamientos en aquel tiempo. Entonces me dice, ¿por qué no viene a ver a los cebollitas? ¿Quiénes son? Y los cebollitas, va a haber un pibe, un 10 que... Bueno, después terminó la historia, termina siendo Sister Piller representante de Maradona, ¿no? Fue de Argentino Juniors, se fue con Maradona y bueno, termina siendo representante. Pero más allá de eso, eh, eh, cuando nosotros dividimos entre 5 canales, no, 5 jugadores por canal, las transmisiones de Estados Unidos con 74, sí, ¿no? No, 94. Entonces ahí estaba Gonzalo Bonadeo, que era el conductor del programa, y los demás que éramos los que
trabajábamos con editoriales, con notas, con reportajes y demás. Entonces, a mí me dicen de muy buena fuente, porque yo me manejaba con distancia con los dirigentes y distancia con los jugadores. Con los jugadores el respeto de no decir, este no puede jugar a nada, este es un tronco. No, jamás empleé esa terminología, sino que dije, si este no puede jugar, hoy no pudo jugar, hoy estuvo así, o determinada cosa. Bueno, respetar. Pero más allá de esto, en este caso, yo me había enterado de que había un viaje programado a Japón o a China, era Oriente. Y los jugadores no querían ir. Y era una especie de rebelión de los jugadores por sobre el técnico, que tampoco quería ir. Entonces, eh, yo digo, en una especie de editorial que hago yo en ese mismo programa, estando conectado Maradona desde el entrenamiento de la selección, desde la concentración, con un móvil, y yo en el estudio. Y en el estudio, Maradona escuchándome, yo digo, la Argentina tiene que aprender a respetar todos sus compromisos, sean cuales fueren y de donde sean, porque hay que ser respetuoso con lo que uno se compromete. Y si tiene que viajar, tendrá que viajar. Si tiene que entrenar de determinada manera, tendrá que determinar de determinada manera. Bueno, la cuestión es que Maradona me escucha, pide aire, y le dan aire, le ponen la cámara de entrenamiento y dice, yo me voy por atrás del estudio, paso por donde está el director de cámara y veo que va a hablar Diego, entonces digo, espera, mira, si yo me meto en el estudio, dame cámara. Pues yo me la veía venir. Y que venía el palo de Diego y la reacción de Diego. Entonces, Diego dice, Macaya no sabe lo que dice, no sabe lo que está diciendo. Al estilo Maradona. ¿Por qué? Porque, pero además lo explicaba, porque Macaya no tiene que ir a su casa y levantar a los chicos, como tengo que hacer yo, porque no entiende lo que es el cansancio para el jugador de fútbol, el entrenamiento. Entonces, bueno, yo, seña, me pongo delante de cámara y le digo a Diego, bueno, Diego, mire, le voy a contestar directamente porque usted me nombró. En realidad, ¿sabe por qué usted no puede levantar a sus hijas cuando vuelve a su casa? Entonces medio se quedó sorprendido. No digo que tenía trampa la pregunta, pero de todas maneras era un jueguito. Entonces le digo, ¿sabe por qué? Porque no entrena bien. Usted estuviera bien entrenado, las tira al techo y las recoge, ¿no? Sin ningún problema. Se quedó muerto. Al otro día viajamos a Chile, que se presentaba la selección. Hay una conferencia de prensa, pero antes de la conferencia de prensa en el avión, yo estaba sentado con Araujo, pasa Diego y me dice, tengo que hablar con usted. Digo, yo de acá no me muevo. Como diciéndole, si vos te vas al fondo, yo al fondo no voy. Claro, estaba ahí. Yo sí, con mucho gusto, pero de acá no me muevo. Tontería, ¿no? Tire de afloje. Y la cuestión es que llegamos al hotel, conferencia de prensa, va el técnico, va Ruggeri, va Diego. Entonces yo voy de metido para ver cómo reaccionaba todo el asunto y, y termina la conferencia y Diego me ve y me dice, quiero hablar con usted, cuando quiera. No, pero quiero tomar un café para... Y sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, mira así y vemos el café, estaba en el mismo piso, un café del hotel. Entonces vamos a tomar el café y viene la cámara del programa. Entonces yo le digo, no, esto es una cuestión personal. Bueno, fenómeno. Entonces Diego me dice, mire, le quiero decir una cosa. Estuve pensando y usted tiene razón, pero permítame que llame a la cámara. Llamó a la cámara, puso la cámara delante y dijo, ayer discutimos con Macaya y Macaya tenía razón, por esto, por esto, por esto. Esto no hace nadie. Menos él, que tenía todo el poder y podía decir lo que se le ocurría. Sí, 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 de verdad que sí. Pero también es como una demostración de lo que era Diego, ¿no? Que no lo conocieron todos de la misma manera. A propósito de ese Diego, y bueno, esto fue 94, así que me encanta romper un poco la cronología, pero es inevitable detenernos un segundo en el 86. Si uno mira
en YouTube, busca Macaya Márquez, México 86, Macaya Bilardo, se va a encontrar con que casi se puede hacer una especie de historia audiovisual de ese mundial con las charlas que Enrique tenía con Carlos. Porque usted tenía un vínculo especial, tenía un acceso especial, y no fue un proceso fácil ese. De acá se fueron casi huyendo de acá, una selección muy criticada, con todo en contra. ¿Cómo? Porque usted era uno de los que apoyaba. Usted no puso la bandera perdón, Bilardo, gracias, porque usted creyó siempre. Pero ¿cómo fue ese proceso desde lo periodístico? Porque ahí ya empezó a jugarse algo que vivimos ahora, ¿eh? Grieta. Había una grieta deportiva con medios que criticaban mucho, medios que se suponían a favor y en contra. ¿Cómo lo vivió usted, que ya era Macaya Márquez? Sí, en realidad, esto se inicia con mi trabajo cubriendo a la selección de Bilardo, porque yo tenía la facilidad de encontrar las puertas abiertas para los trabajos tácticos que hacía él. Entonces, como a mí me interesaba y a los demás no le interesaba tanto, los demás se volvían, porque con la nota lo lograban, hacían una nota y se acabó. En cambio, yo se hablaba de otras cosas, se hablaba de por qué esto, por qué aquello, por qué la marcación personal, por qué la persecución, por qué tomar zona, qué hacemos en la pelota parada, que ellos trabajaban mucho. En fin, yo quería aprender y aprendí a través de eso. Entonces eso me vinculó permanentemente con la cobertura de la selección de Bilardo. Entonces a mí un poco se me encasillaba en bilardista y no menotista, o por lo menos no menotista, ¿no? Y como dije anteriormente, yo reconozco el excelente trabajo de Menotti en cuanto a lo que hizo abriendo las puertas de la Asociación de Fútbol Argentino, de la selección en este caso, a todos los jugadores del interior del país. Después aportaron, figuraron y jugaron y fueron titulares en determinada manera, ¿no? Pero entonces yo tenía que hacer un poco es decir, no antimenotismo, pero hacer una especie de menotismo sin pegarle a Bilardo. Cosa bastante diferente porque el periodismo ya se comenzaba a abrir y ya directamente tomaba con cierta rigidez posiciones al respecto, o bilardismo o menotismo. Y de Menotti sí era mucho más amigo que los que defendíamos a Bilardo, entre los que estaba yo, estaba Marcelo Araujo, y no sé cuántos más, pero de todas maneras no era una cuestión de defensa de lo personal. En cambio, hay otros que encantados, porque había que escucharlo a Menotti. Menotti era encantador hablando, ¿no? Después uno le exigía otro tipo de cosas. Nosotros un día le ganamos un partido al cuerpo técnico de la selección porque jugábamos partidos contra ellos. Entonces, en la cancha de defensores de Belgrano, y, y había muchachos que formaban el equipo de periodistas que eran menotistas y otros que eran menotistas. Le ganamos 2-1. Ellos lamentablemente tenían para ellos a Pizzarotti. Pizzarotti era preparado físico, pero lo pusieron de win derecho y ahí se equivocaron, porque lo pusieron de win derecho y entraba siempre en offside. Y nosotros jugábamos con la ley del offside, una cosa de loco. Villarismo puro. Bueno, la cuestión es que terminamos revolviendo la camiseta, ¿no? Y gritando por el éxito y demás. Pero ese tipo de cosas no nos animaba tanto, no nos hacía más simpáticos en algún punto de vista, pero no en otro. Pero uno tenía conciencia de la calidad del pensamiento que tenía, por ejemplo, Menotti, ¿no? Lo que se decía, sí, era que lo puntualizábamos nosotros, que trabajaba menos de lo que tenía que trabajar. ¿Y eso cómo lo medí? Es una cuestión casi caprichosa. Pasan esos mundiales, el 90, Mundial de Italia, el 94 que ya mencionó, y a partir del 98, 2002, 2006, empieza a hacerse cada vez más presente la tecnología y las formas de comunicación. Ya la competencia no es solo la televisión, los diarios cubren de otra manera, las revistas ya empiezan a decrecer y empiezan a aparecer una comunicación que es cada vez más instantánea. ¿Cómo convivió usted con eso en toda esa etapa? Más allá de lo estrictamente futbolístico, en el vínculo con los protagonistas, en la manera de comunicar, ¿cómo fue cambiando Macaya respecto de los mundiales?
naturalmente, siendo quien soy. No fabricando personajes, no elaborando la figura para los medios, pero pensando un poco en mis respuestas, pensando permanentemente en qué es lo que iba a decir, pero con algunas bases, no digo innegociables, porque por allí a uno se le puede escapar algún exabrupto, pero de todas maneras era. Yo creo que tiene que ver mi hijo en esto, porque, porque preparado físico, bueno, pero que fue jugador. Entonces, mi respeto hacia el jugador y mi usteo con los amigos de él que llegaban a jugar a la primera, ¿no? Entonces, yo tenía, por un lado, tenía que protegerme de este lado, y por el otro lado, tenía que ser creíble sin tener la tendencia y la fuerza temperamental que se ponía en defender una supuesta verdad, ¿no? Entonces, hay quienes se encasillaban con una disciplina increíble sobre uno de los dos lados y en consecuencia no aceptaban para nada y en absoluto parte del otro. Yo creo que el respeto hacia saber de qué se trata, en primer lugar, cómo comunicar lo que se trata, en segundo lugar, y el respeto que tiene que imperar permanentemente. Si vos sabés de qué se trata y sabés expresar lo que vos sabés de qué se trata, indudablemente vas a ser respetable. Te van a decir, bueno, guarda que lo dijo este, guarda que este sabe, guarda que este no te dice cualquier cosa, y esto lo vas a trabajar durante años. Si vos tenés esa personalidad o esa decisión de ser de esa manera o hacer periodismo de esa manera, sea el medio que fuere, está claro que después tendrás un resultado. Bueno, regular, favorable, no favorable, en definitiva da buen resultado. Lo que sí es cierto, es que a partir de todos esos mundiales, y en realidad desde el 78 en adelante, la selección sí se convirtió en algo prioritario para el fútbol argentino. No nombramos todavía un personaje que creo que es clave en toda esta historia, que era el que después de elegir, después de Menotti, eligió a Bilardo y a partir de Bilardo era como tenía una lógica de elegir, que uno puede decir es criticable porque decís cambia, pero no, tenía un sentido, que era después de Bilardo vino Basile, porque se suponía que la gente pretendía un juego más alegre. Después de Basile vino Pasarela, porque se suponía que se pretendía más rigor. Después de Pasarela, él pensó en Peckerman, porque se suponía que había docencia. Peckerman dijo Bielsa y siguió con Bielsa. Luego Peckerman, ahí se rompe un poco, y estoy hablando de Julio Humberto Grondona, el presidente de la AFA. Para usted, ¿tuvo ese peso en convertir a la selección argentina realmente en una prioridad del fútbol argentino? Algo que hoy todavía se ve, aunque tuvo una breve interrupción, pero ¿tuvo Grondona que ver con todo eso? ¿Y cómo era su vínculo con Grondona? Yo creo que Grondona tuvo que ver. De haber sido de otra manera, es decir, una cuestión de comparación por oposición. Es decir, pudo haber sido de otra manera esto con Grondona ahí, y difícilmente. Fue como fue porque Grondona tomó decisiones muy importantes, que uno le puede reservar el derecho de sospechar lo favorecían particular y personalmente, porque el éxito de la selección es el éxito de la AFA y el éxito de la AFA es el éxito del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Estamos hablando de una persona que llega a ser vicepresidente FIFA desde la Argentina. Ahora, pues, bueno, cualquiera me podrá levantar la mano y decir, bueno, le impugno eso porque es una cuestión comercial, es una cuestión de conveniencia, de lo que fuere. Pero de todas maneras, si vos tenés que pelearte en ese medio, si no estás despierto y con los ojos abiertos, te cocinaban y perdías. De todas maneras, yo creo que tuvo que ver con eh, el progreso y la obtención de los resultados, ¿sí? Los resultados fueron ayudando y sembrando un camino que permitió ir hacia adelante y yo creo y temo en algún momento porque me preocupa ese endiosamiento de Messi, por ejemplo. A Messi lo hacen un dios que guarda, que va a venir la época en que va a rendir un poco menos y que naturalmente, porque se va a dar así, y quedará en el recuerdo y buscaremos un reemplazante. Pero la organización, el cuerpo, tiene que sostenerse en valores absolutamente propios
y que no se negocian ni se negocian fácilmente. Pero yo creo que Julio tenía mucho que ver. Recién dijo Enrique, levantarán la mano. Ahora ya les voy a pedir que levanten la mano para hacerle algunas preguntas a Enrique. Pero quiero preguntarle por los últimos mundiales, 2014, 2018, 2022. ¿Cuándo empezó a contar los mundiales? Dijo, ah, la pucha, ya llevo 15 mundiales, 16 mundiales, 17 mundiales. Si es que lo hizo. Me confundía, porque me preguntaban y tenía que ir de nuevo para atrás. A ver, este. Nunca le di tanta importancia a eso realmente. No. Y lo tiene, y tiene la trascendencia que tiene que tener, qué sé yo. Yo estaba en Qatar y a mí me venían a buscar de los diarios ingleses, de los diarios alemanes. Claro, yo era un bicho raro para los tipos. Bueno, debo ser un bicho raro, pero más allá de eso, está claro que yo no le daba tanta trascendencia. Pero ¿saben por qué no le daba tanta trascendencia? Porque con ese S7 que ustedes veían recién, eh, eh, llegamos a lugares impensados. Porque Fangio corrió y pudo ser un número uno en el mundo, íbamos en el tren. Fue un milagro, pues, si ustedes calculen. Entonces me dicen a mí, ¿y a vos qué te parece? ¿Por qué? Pues, suerte. Pero no se puede pensar en la suerte como una cuestión que eh, se da o no se da y se acabó. Hay que tener un merecimiento, sí, claro. Después tenés que sostenerte, tenés que respaldarlo. Pero más allá de eso, yo hago este cálculo. Los mundiales se han jugado generalmente en el invierno argentino. Y yo no he estado ni engripado ni resfriado y he tenido laburo. Y he tenido laburo para ir a un mundial. Entonces, eso es mucha suerte. Entonces, no quedarte en un aeropuerto y perder una transmisión. En fin, se dieron una serie de cosas, ¿no? Claro, también uno se anima a hacer. En Chile 62, nosotros teníamos un señor que vivía en San Juan y que iba a ver los partidos. Entonces nos hicimos amigos y nos llevaban en el auto y nos traían en el auto, nos llevaban en el nuestro. Bueno, podíamos haber chocado, podíamos haber hecho cualquier cosa. Pero de todas maneras, esas cosas que se van dando, porque las circunstancias se presentaron de esta manera. Y yo reconozco que, si bien yo soy un tipo que quizás la suerte la pongo en el último lugar, pero de todas maneras considero que de alguna forma también existe, en forma directa o indirecta, pero nosotros se nos dio todo redondo. En cada mundial todo redondo. Yo iba a mundiales por gráficas, radio y televisión. Iba a mundiales por radio, iba a mundiales por televisión, iba a mundiales por una audición de una radio que vendíamos los avisadores o compraban el espacio y nos aceptaban a nosotros como parte de eso. En fin, he buscado por todas las partes la forma de ir y me han ayudado muchos a poder ir precisamente. Pero era trabajar y trabajar mucho en ese sentido. Le he buscado la forma de ir. Ustedes, si se acuerdan, yo en un momento les dije, para mí Enrique es un modelo en muchos aspectos, pero también en eso, porque alguna vez yo le escuché decir, me he inventado trabajos para ir a cubrir el mundial. Luego se convierte, y se lo he dicho a ustedes porque es en lo que ustedes están. Y así como Enrique tenía 23 años cuando cubrió el primer mundial y se dio esa oportunidad, yo les decía que hoy, como han cambiado las cosas, ustedes pueden gestionar eso, porque han cambiado los medios, no se depende necesariamente de un medio. Esto es lo último, Enrique, que le quiero preguntar y le voy a dar el paso a los chicos un par de preguntas, pero tiene que ver, usted decía, claro, la suerte, no es la suerte, no es la suerte. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, porque tiene que ver con la forma de decir las cosas. Y en esto, Enrique, le pido que me recuerde esa observación que usted siempre hace sobre este último proceso tan exitoso, tan hermoso, que ha dado tanta alegría, y lo que usted sentía al principio y simplemente lo observaba de manera muy respetuosa. La elección de Scaloni, cómo se inició el proceso, aquello del cirujano. Sí, la del cirujano tiene que ver con que había que buscar un ejemplo y yo no creía en el técnico de esta selección argentina. Yo no lo conocía.
como no conozco mucho de los jugadores, vos me pones la figurita del jugador ahí y digo, a ver, ¿este quién es? Y los otros yo los conocía de espalda, y sabía perfectamente quiénes era cada uno y demás. Ahora me cuesta un poco más, pero me cuesta un poco más porque tienen menos desarrollo deportivo en cuanto a la competencia internacional y uno está un poco más alejado porque incluso el medio en donde desarrollan sus capacidades está alejado de la República Argentina y donde yo vivo. Pero más allá de eso, está claro que me decía lo del cirujano. Si en ese momento yo me tenía que operar y me decían, el cirujano Scaloni, y yo le decía, no me opero, postergo la operación. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. Y los antecedentes valen. ¿Quién es este tipo? ¿Va a venir ahora? Fue ayudante de un fracaso. ¿Cómo es la historia? Entonces, pero también hay que saber advertir que de pronto comienzan a generar situaciones positivas, ¿no? Esta selección, la gente tiene poca memoria, pero bueno, por suerte de eso vivimos nosotros también. Pero más allá de eso, ellos de pronto establecían una forma de jugar, hacían un gol, se tiraban todos atrás, pasaban a jugar contraataque todos los segundos tiempos y se fueron fortaleciendo en esa creencia, en que podían lograr un resultado, lo que te termina de convencer ante alguna inseguridad y en consecuencia yo creo que hay un mérito que todavía no puedo descubrir con pruebas, pero que supongo y con elementos de juicio bastante aptos para esta suposición, que el cuerpo técnico tiene que ver. Y la conducta de Aymar, la conducta de Ayala, la conducta de Samuel, no trasciende nada de estos tipos. Están permanentemente en eso y vos te das cuenta que los movimientos te marcan cambios, no le marcan cambios, dan sugerencias, dan opiniones, ¿no? Y después se dieron las circunstancias de los triunfos de Copa América, en donde para mí ahí, en la última Copa América, se consolida a Messi como líder. Para mí no era un líder Messi. Messi era un extraordinario jugador, pero no cumplía con el rol del liderazgo. Lo que no quiere decir que sos mejor o peor. Cumplís un rol determinado. Pero cuando yo veo que lo levantan en anda a sus propios compañeros, cuando lo tiran por el aire, cuando lo abrazan, cuando lo respetan como lo respetan, entonces digo, ahora se convirtió en líder. La opinión de este tipo va a valer mucho y está valiendo mucho, porque le preguntan si quiere jugar, si no quiere jugar, si quiere entrar, si quiere salir, le pregunta absolutamente todo. Y esto con la capacidad futbolística no lo logras tan fácilmente. Lo ha logrado porque también ha sido un poco una luz que ha guiado a jugadores que no conocía a nadie y de pronto se hicieron famosos. Bueno, listo. Listo. Impecable, Enrique. A ver, le doy un poco más de agua. Bueno, a ver, vamos a abrir algunas preguntas. No quiero abusar de Enrique. Yo trabajé muchos años con Enrique en diferentes momentos, pero particularmente 2 años hicimos un programa que se llamaba Aquí está el fútbol, en Canal 9, ¿se acuerda? Nunca logré llegar, era el domingo a las 10 de la noche, nunca logré llegar antes que él. Siempre que llegaba, Enrique ya estaba en el estudio esperando y siempre con todo preparado y siempre con muchísima generosidad para mí, para Ale Martínez Córdoba, que éramos sus coequippers, pero siempre dándonos un espacio. No quiero abusar del tiempo, pero sí quiero que ustedes aprovechen, quienes quieran preguntar, por supuesto, Enrique. ¿Quién arranca? Allá. Ya, vamos y venimos. ¿No? Para, bien. Bueno, buenos días primero que nada. Preguntarte más que nada, hoy en día, ¿qué pensás del periodismo actualmente, ya que no se toca solamente el espacio futbolístico, sino también a veces la vida del futbolista? ¿Qué opinas sobre eso? Perfecto. Yo creo que el periodismo actual y el que se nos viene encima inmediatamente va a encontrarse con elementos, con armas que el periodismo que hacíamos nosotros un poco más artesanalmente no tenía y no va a tener. Y eso lo va a obligar a poder trabajar, como dijimos anteriormente, en más de una oportunidad en contra de lo que se significa el apoyo no intelectual,
pero sí en lo que tiene que ver con la técnica y la tecnología. Se viene una tecnología nueva. Están ustedes frente a esa tecnología o adentro de esa tecnología nueva y hay que saber respetar. Yo hice una mención a las mujeres en cuanto a este nuevo papel que están desempeñando cuando eran despreciadas en lo que hace a la contienda deportiva y específica y particularmente al fútbol. Yo creo que se vienen tiempos de una altísima competencia y aquel que esté mejor preparado es el que va a estar mejor parado. Pero de todas formas, en la vinculación que hay entre el protagonista y la vida particular, es como si fuera un programa de cimento. A ver quién tiene el mejor cimento, quién es el más espectacular, quién es el más escandaloso. Yo no lo tolero todo eso. No lo tolero y yo creo que no ser de esa manera da buen resultado. Y acá hay un ejemplo. ¿Quién quiere preguntar? Buen día, Enrique. Vos a través de de los 17 mundiales en los que estuviste, quisiera saber cuál fue el mayor aprendizaje que te llevas de esas experiencias y cómo te los transmitirías a nosotros jóvenes que queremos llegar a lo que vos llegaste. Bueno, sugerir un camino para llegar a lo que yo llegué depende de la mirada que pueda tener cualquiera de ustedes respecto de a dónde yo llegué y cómo llegué. Pero más allá de eso, creo que quedó más o menos expresado en cuanto a principios y a formas, modus de poder operar y poder trabajar, ¿no? Respeto a todo, respeto a todo, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenés que saber de qué se habla y cómo se habla y qué se dice y cómo se dice, por un lado. Por el otro lado, me hablaba de la experiencia personal. Y yo creo que el del 86 fue realmente muy importante, muy importante. Pero eso es circunstancial, porque de pronto aprender de cosas negativas, de cosas que te pasaron que no tenían que haberte pasado si hubieras previsto hacer otra cosa. Y hoy en día ya prácticamente uno tiene caminos allanados, tiene experiencias logradas y esas experiencias le van dictando determinados caminos que hoy en un medio totalmente diferente al que yo me fui desarrollando, totalmente diferente, digo, por el apoyo y por la inversión en dinero que se está haciendo en los medios masivos de comunicación. Eso es una puerta muy importante para todos ustedes, pero van a tener una competencia muy importante para ver quién puede utilizar esos medios de comunicación y quién se va a beneficiar en definitiva con el trabajo que nos den esos medios de comunicación. Sigue. Farmacias. Buenas, Macaya, un gusto tenerlo acá. Eh, Quería un poco mirando para hacia atrás, consultarte por algo que te enorgullezca a vos dentro del periodismo deportivo. Serán muchas las cosas, pero quizás con alguna que te quedes. Es la tecnología que tenemos nosotros. Bueno, eh, no es sencilla encontrar la respuesta, ¿no? Y yo no, nunca me quejo de las preguntas, sino me quejo de las respuestas. Pero más allá de eso, no sé, yo la alegría y la satisfacción que me produjo en cada uno de los momentos en que yo pude trabajar como periodista deportivo, y yo soy un periodista deportivo que rechaza, más allá de haber hecho alguna otra disciplina, que rechaza los otros deportes por desconocimiento, por propio desconocimiento. Entonces, yo me refugio en el fútbol tratando de ampliar mis conocimientos y estar mucho más seguro de lo que hago. Y de todas maneras, creo que eso lo manejo con cierta soltura, con cierta comodidad y hasta con cierta irresponsabilidad. ¿Una más? Ah, no tiene- Buen día, más que todo. Nada, yo quiero rescatar su etapa como comentarista, habiendo trabajado con relatores como Muñoz, como Araujo, Walter Nelson. ¿Qué rescata de cada uno de esos tan distintos estilos? ¿Cuál?
Sí, ¿cómo fue trabajar con Marcelo Araujo? Más que todo. Sola palabra, con una sola palabra que es respeto de lo que estuvimos hablando. Respeto por el trabajo del otro, pero de ida y vuelta. Yo con Marcelo, que es donde se puede distinguir mucho más la diferencia de estilo que tenemos y la diferencia de expresarnos que tenemos, Marcelo buscó un estilo. Yo de Marcelo respeto el conocimiento que tiene del fútbol que no quedó transmitido a través del relato de un partido, sino que él buscó otro tipo de cosas para poder enganchar telespectadores o destacarse él como un periodista deportivo que ya tenía su experiencia porque había trabajado mucho tiempo en Radio Rivadavia y desde muy joven. Pero más allá de eso, Marcelo no entraba ni en lo reglamentario ni en lo táctico. Marcelo entraba en lo que era una figura que no afectaba a lo mío porque yo me separaba. Entonces yo entraba con la seguridad de hablar únicamente de lo que a mí me interesaba hablar y que yo podía hablar. Después hablamos con Walter, bueno, con Walter somos amigos desde que empezó en Rivadavia él, porque Walter es hijo de periodista deportivo, hijo de relator, y todavía está y está relatando realmente muy bien en la red. Con Walter Nelson estoy hablando. Y después, los diferentes estilos los tuve con todos. Lo tuve con todo. Con Mauro, por ejemplo, porque empezábamos realmente a copiar, a copiar lo que tenía que ver con la televisión, porque no teníamos un ejemplo cabal y constante de la Argentina. Entonces, como se veía nada más que fútbol italiano, fútbol español, entonces los tipos te decían, fulano, vengano, lo que hacía Mauro, Sutano, Mengano. Mauro tampoco se metía en el reglamento. Entonces, esas cosas las manejaba yo, se suponía o se sobreentendía que era mi propia responsabilidad frente al lugar que yo tenía que ocupar dentro de una transmisión. Pero la conducción la tenían ellos. Bueno, la última me la reservo yo, si me permite, tiene que ver algo, Enrique, que hemos compartido con los chicos. Esta materia, como le decía, se llama Elementos para la cobertura de la Copa del Mundo. Yo le agrego historia y hay un módulo grande que es Argentina en los mundiales y dentro de ese módulo hubo una clase y luego un examen parcial que los chicos devolvieron con trabajos realmente hermosos, todos, que tiene que ver con Maradona y Messi. Y yo soy de los que dicen que la comparación es divina, surgió en la charla recién, que no es odiosa, es divina, cuando sirve para activar la memoria, cuando sirve para señalar coincidencias, diferencias, y no para ser despectivo con el otro, y no necesariamente para culminar en este es mejor que el otro, porque en definitiva hay una cuestión emocional que seguramente, tratándose de fútbol y de pasiones, puede llegar a inclinar la balanza. Pero mi última pregunta es esa. Le digo Maradona, Messi. A usted, ¿qué le sugiere? Como comparación, como definición. Un Maradona ganando a las trompadas y un Messi haciéndote caricia. Enrique, a ver, mire, esto, no sé si lo tiene, esto, este libro, es un libro de La Nación. Yo participé, después de trabajar muchos años, me encanta haber dejado alguna semillita de que los chicos que lo hicieron trabajaron muchísimo conmigo. Yo simplemente escribo una columnita, pero me pareció que era un lindo regalo para hacerle como agradecimiento por esta visita, no solo porque refleja las tres estrellas, refleja eh, los mundiales, sino por el título. El título es, como ustedes ven, Infinitos. Y Enrique Macaya Márquez es infinito. Así que muchas gracias, Enrique.